Durante más de 3 décadas, Mario Besares fue un rostro familiar para millones de mexicanos. Comediante, conductor, figura polémica y a la vez profundamente carismática, Besares se convirtió en parte del imaginario televisivo del país. Su humor, su energía y su capacidad para conectar con el público lo mantuvieron en la cúspide del entretenimiento durante años. Pero detrás de las cámaras, detrás de la risa fácil y la imagen del hombre alegre que parecía tener su vida bajo control, se escondía una historia completamente diferente, una historia marcada por silencios, sospechas, secretos y finalmente, una verdad devastadora que lo destruiría emocionalmente. Más oscuro de su vida, no llegó por un escándalo profesional ni por los fantasmas mediáticos que un día lo persiguieron. No, llegó desde el lugar que él siempre creyó seguro, su propio hogar. Su derrota emocional no provino de los enemigos externos, sino de la traición más íntima y dolorosa que puede vivir un ser humano, la infidelidad de la persona que amaba. El inicio del fin no se presentó como un golpe repentino. No hubo discusiones explosivas, ni palabras hirientes, ni rupturas evidentes a simple vista. Fue algo más sutil, más silencioso, más inquietante. Mario comenzó a sentir un cambio imperceptible en la conducta de su esposa. Un cambio tan leve que al principio intentó ignorarlo. Las llamadas nocturnas, los mensajes eliminados, los silencios prolongados, los gestos de incomodidad cuando él entraba en la habitación, las excusas rutinarias. Voy a salir con una amiga. Tengo cosas pendientes. Necesito tiempo para mí. Todas eran señales que él, aún aferrado a la confianza que siempre tuvo en su matrimonio, decidió no interpretar. Después de tantos años juntos, ¿cómo pensar que la traición era una posibilidad real? Mario creía conocer a su esposa mejor que a cualquier otra persona. Creía que juntos habían superado momentos tan complicados que nada podría romper lo que habían construido. Sin embargo, la distancia emocional era cada vez más clara. Ella ya no lo miraba como antes, no reía como antes, no lo buscaba como antes. Y aunque él intentaba justificarse diciendo que solo eran etapas, una parte de él sabía desde el fondo de su intuición que algo se había roto. Antes, las mañanas eran el único momento del día donde aún podían compartir calma. El desayuno, las conversaciones breves, los planes familiares. Pero incluso eso comenzó a cambiar. Ahora ella despertaba antes que él, se bañaba deprisa, salía apresurada sin siquiera dar una razón convincente. Mario lo atribuía al estrés, al cansancio, a compromisos laborales. Cualquier explicación era más fácil de aceptar que la sospecha de una infidelidad. Pero la verdad es que su esposa ya no compartía la vida con él. Compartía un espacio, una casa, una apariencia, pero no un vínculo. Los fines de semana que antes eran sagrados para la familia se convirtieron en momentos de ausencia. Reuniones con amigas, salidas prolongadas, mensajes constantes al teléfono. Ella se alejaba mientras él se quedaba en la casa viendo cómo todo se desmoronaba sin entender por qué. Lo más doloroso para Mario no fueron las discusiones, sino la ausencia de ellas. El silencio reemplazó la confrontación. La indiferencia reemplazó el cariño. La distancia reemplazó el compromiso. Él intentaba acercarse, preguntarle si algo estaba mal. Ella respondía con evasivas. No había gritos, no había reclamos. Había algo mucho peor, frialdad. Esa frialdad fue para él el peor síntoma, porque cuando el amor se rompe, la ira puede aparecer. Pero cuando el amor desaparece, solo queda silencio. Ese silencio fue el que empezó a destruirlo por dentro. Los rumores siempre son crueles. Y cuando llegaron a los oídos de Mario Besares, no lo hicieron a través de la prensa, sino de personas cercanas, amigos, conocidos, gente que lo apreciaba y que con cautela comenzó a insinuarle que algo no estaba bien. Mario, cuídate. Mario, fíjate lo que está pasando. Mario, no digo nada, pero hay cosas que se están comentando. Él reaccionó como reaccionaría cualquier hombre herido, con negación absoluta. Mi esposa no haría eso. Mi matrimonio está bien. No voy a caer en chismes, pero los rumores no cesaron. Y cada comentario era como una nueva estocada, hasta que finalmente escuchó lo que más temía, que su esposa estaba viéndose con otro hombre, y que la relación llevaba tiempo.
Ese fue el momento en que la negación ya no pudo sostenerse. De pronto todos los detalles que parecía haber ignorado cobraron sentido. Las salidas nocturnas, los cambios de humor, los mensajes eliminados, las excusas repentinas, la falta de afecto, la mirada perdida. Mario comenzó a vivir una tortura emocional. Quería saber la verdad, pero también temía descubrirla. Porque cuando un hombre ama lo último que quiere, es confirmar que ha sido traicionado. Una noche después de días de ansiedad acumulada, Mario tomó una decisión que jamás pensó que tendría que tomar: revisar el teléfono de su esposa. No lo hizo por control, lo hizo porque su corazón necesitaba respuestas. Y ahí estaban: mensajes, fotografías, conversaciones, citas secretas, planes futuros. Y peor aún, palabras de cariño que ella ya no le decía a él. En un instante todo se derrumbó. El mundo que él había construido durante años se hizo pedazos. La imagen que tenía de su esposa, la mujer que dijo amarlo, acompañarlo, defenderlo, se fracturó para siempre. No lloró de inmediato. La rabia, el shock y la incredulidad fueron más fuertes. Pero cuando finalmente llegó el llanto, fue devastador. Un llanto que llevaba años acumulado. Un llanto que revelaba no solo la traición actual, sino todo lo que él había soportado en silencio. Mario había descubierto lo que más temía. Su esposa lo engañaba para tener relaciones con otro hombre, y llevaba tiempo haciéndolo. Ese fue el comienzo del final, el inicio de una tragedia emocional que marcaría para siempre la vida del conductor. El descubrimiento de la infidelidad no fue un golpe aislado para Mario Besares. No fue un hecho puntual simple o accidental. Fue un derrumbe emocional que expuso todas las grietas que él llevaba años acumulando. Fue la explosión silenciosa de un matrimonio que se había estado desmoronando lentamente sin que nadie, ni siquiera él mismo, se atreviera a admitirlo. La noche en que encontró los mensajes, fotografías y conversaciones entre su esposa y otro hombre, algo dentro de él se rompió de manera irreversible. No se trató solo del dolor de una traición. Se trató de la pérdida de una identidad, de una confianza, de un mundo que creía sólido y que resultó ser una mentira cuidadosamente maquillada. A partir de ese momento, la vida de Mario cambió por completo. Durante los primeros minutos después del descubrimiento, Mario no pudo pensar. Su cuerpo actuó antes que su cerebro. Sudor frío, manos temblorosas, un dolor en el pecho tan intenso que creyó que estaba sufriendo un infarto. La garganta cerrada, la respiración entrecortada. No podía llorar todavía. El shock lo paralizó. Era como si el mundo hubiese dejado de moverse, como si su casa, el lugar donde siempre se sintió seguro, se hubiera convertido en un escenario ajeno. Aunque él siempre se consideró un hombre fuerte, acostumbrado a enfrentar críticas, polémicas y momentos oscuros en su carrera, esta traición lo tomó completamente indefenso. La fortaleza pública no sirve frente a la puñalada emocional de la persona que más amas. El interrogatorio interno. ¿Qué hice mal? Cuando finalmente pudo sentarse, cuando el shock comenzó a ceder, llegó la fase más dolorosa: la culpa. Una culpa injusta pero inevitable. ¿En qué fallé? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Desde cuándo me engaña? ¿Qué tenía él que no tengo yo? ¿Por qué no fui suficiente para ella? Esas preguntas no eran racionales, eran emocionales, eran humanas. La infidelidad no solo hiere la confianza, hiere el ego, la identidad, la autoestima, la imagen que uno tiene de sí mismo. Mario pasó horas, días cuestionándose, sintiendo que su valor como hombre, como esposo y como ser humano había sido destruido. Lo más duro para él fue comprender que mientras él luchaba por mantener a su familia unida, su esposa había vivido una doble vida. Cuando su esposa llegó a casa, Mario estaba sentado aún con el teléfono en la mano. No gritó. No insultó, no hizo un escándalo, solo pronunció 2 palabras que le quebraron la voz. Explícame esto. Ella se quedó paralizada. No hubo excusas, no hubo negación, porque las pruebas estaban ahí tan claras como el dolor en los ojos de Mario. Él escuchó de su propia boca lo que nunca creyó escuchar, que ella había estado engañándolo durante meses, que se había enamorado de otro hombre, que buscaba en él algo que decía haber perdido en su matrimonio. Esas palabras fueron aún más dolorosas que la traición misma, porque el engaño habla de acciones, pero la confesión habla de sentimientos. Matar la confianza es una cosa, matar el amor es otra. Mario sintió un vacío inmenso, un hueco en el alma que ninguna disculpa podría llenar.
En los días siguientes, el derrumbe emocional se hizo completo. Mario dejó de comer, dejó de dormir, dejó de hablar con amigos y familiares. Se encerró en su cuarto durante horas. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las noches eran insoportablemente largas. La mente le repetía escenas dolorosas. La traición se convertía en una película que no podía detener. El dolor era tan profundo que se volvió físico. Migrañas constantes, presión en el pecho, episodios de ansiedad que lo dejaban sin aire. Hubo un momento, según él mismo confesó a un allegado, en que pensó que no podría soportarlo, que la traición lo había destruido hasta un punto irreversible, que su historia emocional había llegado a un callejón sin salida. La humillación pública cuando lo privado se vuelve rumor, como figura pública. Mario Peacio enfrentó un problema añadido. Los rumores comenzaron a crecer. La gente hablaba. Los medios especulaban. Las redes se llenaron de comentarios. La infidelidad dejó de ser un dolor privado para convertirse en un espectáculo público. Y eso lo destrozó aún más. Porque el dolor íntimo se volvió material de burla, de morbo, de análisis superficial. Mario no quería lástima, no quería ser noticia, no quería ser tema de conversación, pero lo fue. Y su corazón no estaba preparado para esa exposición. El aislamiento emocional cuando el mundo exterior deja de importar. A medida que pasaban las semanas, Mario comenzó a aislarse completamente. La televisión ya no le interesaba. La comida no tenía sabor. Las conversaciones se reducían a monosílabos. Las noches se convertían en tortura. La traición no solo destruyó su matrimonio, sino que quebró su forma de relacionarse con el mundo. Él siempre había sido un hombre público rodeado de personas, inmerso en cámaras, luces y aplausos. Pero en ese momento nada de eso tenía sentido. El hombre que antes hacía reír a millones ahora luchaba por no desmoronarse cada mañana. Todo en la casa le recordaba a ella: la cama, el baño, la sala, las fotografías familiares, los regalos, los mensajes viejos que aún guardaba en su teléfono. Hasta las canciones que antes disfrutaban juntos, ahora eran dagas emocionales. Para Mario, el pasado se convirtió en un enemigo. Cada recuerdo le arrancaba una parte del alma. Cada gesto cotidiano lo enfrentaba con la ausencia emocional de la mujer que todavía amaba y que ya no lo amaba a él. La depresión comenzó a mostrarse con fuerza, tristeza constante, apatía, sentimientos de inutilidad, pérdida de propósito. Mario dejó de grabar, dejó de aceptar entrevistas, dejó de atender compromisos profesionales. Su carrera quedó en pausa. Sus amigos más cercanos comenzaron a preocuparse seriamente. Nadie lo había visto así antes, ni siquiera en momentos polémicos de su carrera, porque esta vez el enemigo no estaba afuera, estaba dentro. Era emocional, era devastador. Con el paso del tiempo, Mario comenzó a entender algo que nunca había imaginado, que su vida había cambiado para siempre, que su matrimonio había terminado, que la traición era irreversible, que ya no podía volver a ser quien era antes. Pero aunque su dolor era inmenso, no estaba listo para rendirse. Aún no. Aún quedaba una parte de él que buscaba respuestas, que necesitaba entender por qué todo había ocurrido. Y ese instinto lo llevó hacia el capítulo más duro de su historia. El dolor de una traición no termina en el momento del descubrimiento. Para Mario Besares, ese fue apenas el inicio. Lo que vino después fue una espiral de preguntas, revelaciones, confrontaciones y verdades devastadoras que terminaron por quebrar completamente su estabilidad emocional. Lo que para muchos parecía solo una infidelidad más de la farándula, para él, se convirtió en la tragedia personal más grande de su vida. Después del impacto inicial, Mario comenzó a investigar, no por rencor, sino por necesidad emocional. Quería saber quién era ese hombre. Quería saber cómo, cuándo y por qué comenzó todo. El dolor era tan fuerte que solo una verdad completa podía liberarlo o destruirlo definitivamente. Y lamentablemente fue lo segundo, porque cuando por fin descubrió la identidad del hombre, el golpe fue doble. No se trataba de un desconocido, era alguien que él conocía, alguien que había estado cerca de su entorno familiar, alguien que él consideraba de confianza. Ese descubrimiento fue como una segunda traición, igual de profunda que la primera. La infidelidad ya no era solo una ruptura matrimonial, era una puñalada emocional, una que venía de dos direcciones, de la mujer que amaba y de alguien en quien había confiado. Mario no solo perdió a su esposa,
Perdió su fe en la gente. Cuando se enfrentó nuevamente a su esposa con la verdad completa, ella ya no tuvo nada que esconder. Sí lo había engañado. Sí la relación era más seria de lo que él imaginaba. Sí los encuentros habían sido frecuentes. Sí había sentimientos de por medio. Y lo peor, sí lo había planeado durante meses. No fue un desliz. No fue un error impulsivo. Fue una decisión consciente. Cada palabra de esa conversación fue como una bala para Mario. Su esposa, con la mirada baja, le dijo que ya no lo veía como antes, que la relación estaba quebrada desde hacía tiempo, que había encontrado lo que necesitaba en otra persona. Y aunque esas palabras eran ya suficientemente dolorosas, hubo una peor. No fue tu culpa, pero tampoco pude seguir amándote. Para Mario esa frase fue devastadora, porque no solo hablaba de traición, sino de pérdida definitiva. La pérdida del amor, la pérdida del respeto, la pérdida del futuro que él había imaginado. Mientras su mundo se desmoronaba, los medios comenzaron a intervenir. Rumores titulares, exagerados, comentarios de opinión. Todo se mezcló en un torbellino mediático que agregó más peso a su sufrimiento. Programas de espectáculos hablaban de él. Algunos minimizaban su dolor. Otros lo ridiculizaban. Otros inventaban versiones aún más crueles. Mario dejó de salir de su casa para evitar cámaras. Dejó de responder llamadas. Dejó de aparecer en televisión. Era como si su figura pública hubiera quedado completamente destruida junto con su vida privada. La traición se había convertido en entretenimiento para los demás. Pero para él, era el final de todo lo que conocía. La depresión, el insomnio, la pérdida de apetito y la ansiedad comenzaron a empeorar. Día tras día, Mario se hundía más. El divorcio ya no era solo un trámite legal, era un abismo emocional. Hubo noches en las que no durmió ni un minuto. Hubo tardes enteras en las que se quedaba sentado viendo hacia la nada. Comíase apenas lo necesario para mantenerse en pie. Y en ocasiones ni siquiera eso. Según personas cercanas, Mario atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida. Un estado donde la tristeza dejó de ser solo tristeza y se convirtió en desesperación. Fue entonces cuando dijo una frase que heló a quienes estaban cerca de él. No sé si tengo fuerzas para seguir. Esa fue la señal más clara de que su caída emocional había llegado al límite. Poco a poco Mario tuvo que enfrentarse a una realidad innegable. Su matrimonio había terminado. Su confianza había sido destruida. Su autoestima estaba hecha pedazos. Su vida pública estaba arruinada. Él no solo perdió a su esposa, perdió su estabilidad emocional, perdió años de historia, perdió el sentido de pertenencia, perdió la ilusión de envejecer con la mujer que amaba. Ese duelo fue inmenso, mucho más grande que el que mostró al público, y mucho más profundo de lo que cualquiera imaginó. Las preguntas que lo perseguirán siempre. En medio de esa oscuridad, Mario comenzó a hacerse preguntas que nunca encontró cómo responder. ¿Por qué no luchó por nuestro matrimonio? ¿Desde cuándo dejó de amarme? ¿Por qué mintió tanto tiempo? ¿Qué vi en ella que no era real? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Cómo se sigue adelante después de esto? Preguntas que se repiten una y otra vez en la mente de alguien que ha sido traicionado. Preguntas que nadie puede responder. Preguntas que torturan. Con el paso de los meses, Mario comenzó a entender algo que al principio parecía imposible. Que la vida continúa incluso cuando uno siente que ha perdido todo. Su recuperación no fue rápida, ni perfecta, ni lineal, pero comenzó. Con terapia, apoyo familiar y un profundo trabajo emocional, Mario empezó lentamente a recuperar partes de sí mismo. Partes que había perdido en su matrimonio. Partes que había olvidado por vivir para otros. Partes que estaban dormidas desde hacía años. Y en ese proceso comprendió que la traición no decía nada sobre su valor como hombre. Decía mucho sobre la persona que lo había engañado. La historia de Mario Besares es ante todo la historia de un hombre que lo perdió todo, sin haber cometido crimen alguno, sin haber quebrantado la lealtad ni roto su palabra. Es la historia de alguien que fue derrumbado, no por la opinión pública, no por las polémicas de su carrera, sino por la persona que más amaba y en quien más confiaba. A los ojos del mundo, Mario fue un personaje conocido, polémico, cuestionado. Pero a los ojos de quienes lo conocieron íntimamente, siempre fue un hombre profundamente familiar, protector, dedicado a su hogar. Y quizás por eso duele tanto, porque su tragedia no vino del exterior, sino del centro mismo de su vida emocional. La traición que vivió no fue un episodio aislado.
Fue un proceso lento, desgastante, cruel y profundamente destructivo. Fue un golpe directo al corazón, un recordatorio de que incluso los hombres más fuertes, los más acostumbrados a la presión, a la crítica y a la exposición pública, pueden derrumbarse ante algo tan humano como el desamor. La infidelidad no solamente destruyó su matrimonio, destruyó la imagen que él tenía de sí mismo. Lo hizo cuestionar su valor, su identidad, su propósito. Lo obligó a enfrentarse con una versión de la realidad que jamás habría imaginado. A lo largo de todo este proceso, Mario vivió angustia, frustración, vergüenza, rabia, negación y un dolor emocional indescriptible. Su caída fue silenciosa, lenta, casi invisible, para quienes solo veían la superficie. Pero dentro de él cada día era una batalla contra la tristeza, contra el vacío, contra la sensación de abandono y contra la idea de que todo lo que había construido, familia, confianza, estabilidad emocional, se había desvanecido de un momento a otro. La traición no solo lo hizo sentir reemplazado, lo hizo sentir olvidado. Y ese sentimiento para un hombre que entregó todo por su hogar fue un golpe mortal. Sin embargo, la historia de Mario no es solo tragedia. También es una historia de resistencia, de reconstrucción, de renacimiento emocional. Aunque el dolor fue profundo, aunque la caída fue dura, Mario no se quedó en el suelo. Poco a poco, día tras día, lágrima tras lágrima, silencio tras silencio, comenzó a reconstruirse. No por orgullo, no por demostrar algo al mundo, sino por necesidad. Necesitaba volver a encontrarse consigo mismo. Necesitaba recuperar el hombre que había sido antes del engaño. Necesitaba comprender que la traición no definía su valor, sino la decisión de quien lo traicionó. Con ayuda profesional, con el apoyo de amigos verdaderos y con la fuerza interna que nunca perdió por completo, Mario empezó a sanar. La herida seguirá allí porque hay cicatrices que nunca desaparecen, pero ya no sangra, ya no lo paraliza, ya no lo destruye. Hoy Mario es un hombre distinto, más prudente, más introspectivo, más consciente de su fragilidad, pero también más fuerte en su espíritu. Ha aprendido que no todas las verdades duelen. Para destruir algunas, duelen para liberar. Y la verdad que lo rompió fue paradójicamente la misma que eventualmente le permitió renacer. Porque después de enfrentar su dolor más profundo, ya no teme enfrentar nada más. La caída de Mario Besares fue trágica, pero su renacimiento es inspirador. Y su historia es un recordatorio para todos, que las traiciones pueden rompernos pero no definirnos. Que el amor puede fallar pero la dignidad no. Que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse. Hoy, después de todo, Mario sigue aquí. Herido sí, pero también vivo. Consciente, renovado y sobre todo humano. Si esta historia te llegó al corazón, si te conmovió el dolor de Mario Besares y su lento camino hacia la recuperación, te invitamos a seguir acompañándonos en este canal. Aquí contamos historias humanas profundas, sensibles, sin filtros ni adornos. Historias que revelan lo que ocurre detrás de las cámaras, más allá de los titulares, más allá del espectáculo. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuestros próximos reportajes. Activa la campanita y recibe notificaciones en cuanto publiquemos una nueva investigación. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia de Mario te impactó más. ¿O qué figura pública te gustaría que analizáramos a continuación? Comparte este video con amigos y familiares que también valoren las historias humanas y reales. Tu apoyo es esencial para que podamos continuar creando contenido profundo, honesto y emocional. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción nos permite seguir investigando, analizando y compartiendo historias que merecen ser contadas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde buscamos entender, sanar y reflexionar a través de historias que marcan vidas. Nos temos en Tetimbaco hacia Popazatara. Proxpara por. Y recuerda, incluso en la caída más dura,
Siempre existe la posibilidad de volver a levantarse.